claro, ya hablar así de la corredención de San José, que sintácticamente tampoco es tan correcto, porque tendría que ser la corredención por parte de San José, porque el título así dicho, pero hay que abreviar, claro, es un poco equívoco. No es que San José haya sido corredimido, sino que San José es corredentor. Ya veremos de qué manera y en qué modo, porque si hay que matizarlo en el caso de la Santísima Virgen, cuando decimos, como nos gusta decir con toda la tradición de la Iglesia y en todo el surco de la teología espiritual que se remonta a los padres, que María es corredentora y por tanto también medianera universal de todas las gracias, y habría que remontarse a la Mariología de la Nueva Eva. Pues si esto hay que matizarlo y explicarlo bien teológicamente, tanto más en el caso del glorioso patriarca San José. Pero si podemos decir también en un sentido que hay que afinar teológicamente, pero que no es inexacto, que cada uno de nosotros estamos llamados por el bautismo a ser redentores con el único Redentor. ¿Cómo no vamos a poder decirlo del primero de los santos, después de la Inmaculada Virgen María? Por tanto, vamos a ir poniendo las cosas en su punto, en lo que nos permite una exposición así sucinta, somera y más o menos rápida, que es la que solemos hacer en estas ponencias mensuales en este año josefino. Lo primero que hay que decir es que todo lo que estamos hablando de San José, ya nos hemos referido a su virginidad, a su esponsalidad, a su paternidad, todo es corolario, efecto, consecuencia de su vocación, a lo que también dedicábamos el otro día la ponencia. Su vocación, su misión, su llamamiento, su predestinación por parte de Dios en orden a una obra determinada en el mundo, en la historia de la salvación, en la Iglesia, que es su cooperación en el misterio de la redención y de la salvación de los hombres, y a través de su unión muy específica, no física, moral, pero única, al orden hipostático, al misterio de la encarnación del Verbo. Y aquí brota todo en San José. Ya lo hemos ido exponiendo más o menos prolijamente según hemos podido. Prolijamente en sentido castellano, naturalmente, no argentino, para los cuales prolijo significa ordenado. Para nosotros prolijo en castellano es extenso. Bien, pues de aquí brota todo en San José. Él ha sido llamado a cooperar al misterio de la encarnación y por tanto él es llamado a ser corredentor con el único Redentor junto a la excelsa corredentora. Si está unido a la encarnación, ¿cómo no a la redención? Si la ley de la encarnación rige para nosotros, miembros del género humano, elevados al orden sobrenatural por el bautismo, llamados al cielo por la sangre de Cristo, si esa bella, escalofriante, exigente misión de ayudar al crucificado, que diría Santa Teresa a sus monjas, de insertarnos en las ansias redentoras del corazón de Cristo para darles cumplimiento, si esto rige para nosotros, tanto más, como es natural, para San José bendito, aunque no fuese él testigo de visu de la pasión y de la cruz, pero que sin embargo conoció, ya lo diremos, conoció anticipadamente. Por lo tanto, la pregunta es, y trataremos de irla resolviendo, ¿cooperó San José a la redención? Si es así como parece que lo es, ¿de qué manera, hasta qué punto, en qué medida, según qué circunstancias? Como decimos, vamos a dejar sentada esta verdad de fe inconcusa. El verdadero y único Redentor es Jesucristo.
en el sentido de que redención significa, podríamos decir, recompra, rescate. Redimir es liberar a alguien pagando un precio por él. O sea, redentor es el que saca a otro de la esclavitud, el que arranca a alguien de la muerte dando una suma por él. Por tanto, la redención es una compra. Y en este sentido, el hombre había caído en la esclavitud del demonio y tenía que recuperar la reconciliación con Dios perdida por el pecado que él mismo había cometido. Por tanto, lo que viene a hacer la redención es borrar el pecado, con expresión antigua podemos decir, cancelar el quirógrafo, o sea, el documento, el pagaré, y es como quien rompe una factura y ya no me debes nada. Y la redención, por tanto, aplaca a Dios y no solo nos reconcilia y nos pone en paz con Él, sino que la sangre de Cristo, que es el precio que Él paga, nos hace hijos de Dios y amigos suyos, que es la doble condición maravillosa, inimaginable, a que nos eleva la gracia santificante que nos concede Cristo cabeza a nosotros los miembros de su cuerpo y que nos abre como una llave extraordinaria la puerta del cielo. Pues bien, Cristo paga por nuestra redención, por nuestro rescate, para volver a comprarnos el precio de su sangre. Em tieni mestis prezio magno, dice San Pedro, habéis sido comprados a gran precio, el de la sangre del Cordero Inmaculado. Pues bien, todos los actos de Jesucristo, el Verbo encarnado, son redentores. Se dice en teología que todos los actos de la vida terrena del Verbo encarnado deben considerarse per modum unius, o sea, constituyendo un todo, formando una vida y una vida fecundísima. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues todos esos actos de valor infinito, cada uno en sí mismo, que forman en conjunto una infinitud, sin embargo, no bastaban para redimirnos sine morte, sin la muerte, sin que fuesen coronados por una pasión dolorosísima. ¿Qué misterio es este? No estamos diciendo que una lágrima, un suspiro de Jesús hubiera bastado para redimir 1000 mundos. Incluso si nos ponemos en plan cruento, una gota de su sangre, pero no toda entera. Sin embargo, lo que nos redimió es su pasión y su muerte crudelísimas, dándonos hasta el fin su sangre toda. Esto es un inescrutable juicio de Dios. Este fue nuestro precio y por eso Cristo con su pasión satisfizo plenamente por nosotros. Fue una satisfacción, se dice en teología, condigna, o sea, adequans injuriam, igual a la ofensa. En su Bula Unigenitus, el Papa Clemente VI dice: para redimirnos bastaba una gota de sangre y Cristo ofreció un río. Es una satisfacción de valor infinito, porque la ofensa del pecado mortal es infinita ex parte Dei, en cuanto que se ofende a Dios infinito. Y por tanto la satisfacción tenía que ser adecuada, proporcionada. Por tanto, la satisfacción de Cristo es el acto por el que su persona divina se somete física realmente a Dios y así nos redime de un pecado de gravedad infinita. Por tanto, una satisfacción condigna, adecuada, proporcionada, una satisfacción sobreabundante, dice San Pablo a los Romanos 5:15, no es el don como fue la transgresión, porque por la transgresión de uno mueren todos, pero
por la gracia de Dios y el don de la gracia de uno solo, Jesucristo, esta gracia se difunde copiosamente sobre todos. O sea, es sobreabundante, es generosísima. Y es una satisfacción infinita porque procede de una persona divina. Y es una satisfacción universal, según el principio de solidaridad sentado por San Pablo. Uno murió por todos. Es decir, Cristo ofreció su sacrificio y su muerte a favor de todos y cada uno de los hombres. Y lo hizo libre, voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente, nos dice él mismo. Bien, en este sentido, naturalmente, no falta en absoluto un ápice a la redención de Cristo. Él nos ha redimido suficientísimamente y de una manera condigna, proporcionada. Todo lo demás ya vienen a ser aditamentos, pero previstos en el plan eterno, providente y amorosísimo de Dios. Y en ese sentido nos complace mucho y nos ayuda y estimula mucho llamar a María y sentirla corredentora universal. ¿En qué sentido? Conviene explicarlo bien. La Virgen Santísima constituye con Cristo un solo principio de nuestra redención. O sea, María no es otra redentora que viene a apoyar la obra del Redentor en paralelo, sino que es un solo principio de nuestra redención, pero en grado diverso, en cuanto subordinada a Cristo, dependiente de Cristo. Sin su cooperación, sin la ayuda de su madre, sin la compañía activa de su madre, aunque parece pasiva, es una cooperación sumamente activa, porque la actividad es como en la liturgia, no está en hacer muchas cosas, sino está en identificar el corazón con los sentimientos de Cristo, sacerdote y víctima. Pues bien, sin esta ayuda, Cristo podría, naturalmente, habernos redimido sin la intervención de otra criatura alguna, pero no fue así, porque Dios quiso, por un decreto absolutamente libre de su santísima voluntad, que otros, no solo María, cooperasen de diversas formas a la obra de la redención. Entonces, María había sido predestinada, había sido adornada, embellecida, preparada con todas las gracias que la hacían digna de esta misión sublime. De manera que ella estaba cooperando de una manera preparatoria a nuestra salvación, cuando con su oración y los suspiros de su corazón purísimo estaba atrayendo al Verbo, mereciendo así ser madre por la caridad ardentísima de su corazón inmaculado. Y como tal madre de Cristo Redentor, María coopera también de una manera física a nuestra liberación, porque ella proporciona al Verbo la materia. Al engendrarle, le suministra la carne, la naturaleza humana y la sangre con la que él iba a pagar el precio de nuestro rescate. Por tanto, en cuanto madre de Cristo, María es causa de la causa de nuestra redención. Y María presta este consentimiento a la corredención de una manera absolutamente libre. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ese fiat de María encierra toda su libertad, todo su consentimiento, toda su cooperación formal y explícita a nuestra redención, porque de ese fiat dependía la encarnación del Verbo y, por tanto, la salvación entera de la humanidad. Recordemos los sermones de San Bernardo, super missus est, como metiendo prisa a aquella doncellita nazarena para que responda al ángel que sí, porque todo el universo, señora, está colgado de vuestros labios y, por tanto, necesitamos que consintáis en nuestra liberación, en nuestra redención. Dice el poeta castellano: todo el mundo está esperando, Virgen Santa, vuestro sí. No detengáis más ahí al mensajero dudando. Dad presto consentimiento. Mirad que está tan contento de vuestra persona Dios,
que no demanda de vos sino vuestro asentimiento. Pues bien, este asentimiento de María es lo que nos abre las puertas del cielo, porque es lo que nos trae al Redentor. Por eso la llamamos Redemptoris Mater. Y coopera de una manera también expiatoria. Explícitamente al pie de la cruz, María ofrece a su Hijo Divino al Padre y se ofrece a sí misma como una oblación de suavísimo olor, como una hostia en la hostia, como una víctima con la víctima. ¿Y hasta qué punto llega el mérito de María en esta cooperación? No podemos nosotros columbrarlo, pero seguramente fue una subida sublime de gracia santificante en su alma, ya llena de gracia en el momento de su concepción, pero que no dejó de crecer en gracia hasta su asunción, y por tanto nos obtiene también a nosotros una inmensidad de méritos. Fue una corredención, de alguna manera, explican los teólogos, fue un mérito corredentor el de María, también condigno, como decíamos antes, también proporcionado. ¿En qué sentido? Hay que matizarlo mucho para no identificarlo con la corredención de Cristo. Ya lo hemos dejado claro o creemos haberlo hecho. ¿En qué sentido fue un mérito condigno el de María? En que ella estaba representando moralmente a todo el género humano al pie de la cruz. Y en que estaba allí porque obedecía a una ordenación divina universal de que ella nos obtuviera ese mérito para todos nosotros. Bien, por tanto, María está asociada con Cristo en nuestra regeneración, en nuestra salvación, en virtud de su maternidad divina, que está ordenada a esa regeneración nuestra como a su propio fin, porque ese era también el término de la encarnación. Por tanto, María está toda dirigida a que se realice el misterio salvador de Cristo. No sé si debo alargarme un poquito citando dos santos entrañable y hondísimamente marianos, relativamente modernos, del siglo XVIII, ambos, y ambos franceses. San Juan Eudes, gran apóstol de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y San Luis María Grignon de Montfort. El primero dice: desde el momento en que María prestó consentimiento a la encarnación del Verbo en sus entrañas, contribuyó a la salvación de todos los elegidos. Desde ese feliz instante, los llevó a todos en su seno, como la mejor entre las madres, en lo más íntimo del corazón. Así como ella llevó y seguirá llevando eternamente a la adorable cabeza del Hijo de Dios en su maternal corazón, así también ha llevado y seguirá llevando eternamente en él a todos sus miembros. Y San Luis María Grignon de Montfort, el autor del incomparable Tratado de la verdadera devoción, con ese mote Totus tuus ego sum María et omnia mea tua sunt, que proviene de San Ildefonso de Toledo y que hizo suyo San Juan Pablo II, dice en ese mismo Tratado de la verdadera devoción, la parte primera, el capítulo primero: si Jesucristo, cabeza de los hombres, ha nacido de ella, los predestinados que son miembros de esa cabeza deben también nacer de ella por consecuencia necesaria. Una misma madre no da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De otra suerte produciría un monstruo. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de una misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Cristo, es decir, un predestinado, naciese de otra madre que no fuese María, que ha producido la cabeza, no sería ya predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Siendo ahora Jesucristo, como siempre, fruto bendito del seno de María, según el cielo y la tierra repiten una y mil veces todos los días el Ave María, es indudable que Jesús es en particular, para todo aquel que vive unido con él por la gracia, tan verdaderamente fruto y obra de María,
como lo es para todo el mundo general. De modo que todo fiel que viva en Jesucristo puede decirse: lo que poseo es fruto que yo no tendría sin María. Y a ella se le pueden aplicar con mayor verdad que a San Pablo estas palabras: yo doy a luz todos los días hijos de Dios para que Jesucristo, mi Hijo, se forme en ellos. Bien, esto es María. Es corredentora por estar asociada a Cristo. Y está asociada a Cristo por ser madre de Cristo. Y por ser madre de Cristo es madre nuestra. Y por ser madre nuestra coopera personal y directamente a nuestra regeneración. Pues bien, esa obra corredentora de María, esa asociación libre, única de María a la redención de Jesucristo, no pierde en nada su actuación al pie de la cruz, porque esa actuación es el complemento de su maternidad espiritual al dar su pleno consentimiento para la encarnación del Verbo. ¿Por qué hemos insistido un poco más de la cuenta en estos dos primeros puntos? Jesucristo Redentor y María Corredentora. Porque es lo que vamos a aplicar en sus debidos límites y términos a San José. Y solo desde aquí podemos explicar de una manera sostenible la cooperación absolutamente extraordinaria, única, personalísima, diversa de la de María, de José al misterio de nuestra redención. Hay que partir de este presupuesto. San José, al ser elegido para esposo de la Virgen María y para padre virginal de Cristo, fue también asociado de un modo singular a la redención del género humano. Bien, expliquémoslo un poco y pasemos ahora a ver cómo coopera desde este presupuesto José a nuestra redención. José ha sido preparado, ha sido predestinado, ha sido pensado desde toda la eternidad, ha sido acariciado en el sueño de la misericordia de Dios como el vir justus, como el hombre santo y justo, absolutamente singular, que debía servir de cobertura, de custodio, de defensor al misterio de la encarnación del Verbo, del cual será el primer adorador y el más sublime contemplativo. Pues bien, desde aquí podemos decir que la cooperación de José a nuestra redención fue absolutamente real. Real y objetiva. José está preparado desde toda la eternidad. San Bernardino de Siena explica en sus sermones, y es doctrina a su vez del doctor angélico Santo Tomás de Aquino, que cuando Dios prepara a alguien para una misión determinada, le concede todas las gracias y cualidades conducentes para desempeñarla. Esto es lo que hace la divina providencia con José, capacitarle con gracias singulares para que coopere a esta redención del género humano, ordenando Dios nuestro Señor toda esa abundancia de gracia a la especial preparación de aquel patriarca nazareno y concediéndole a él también la gracia suficiente y eficaz para aceptar esa misión, ese que podemos llamar destino soteriológico, o sea, en orden a la salvación de los hombres. Y por tanto, tiene que existir una unión vital del santo bendito con Jesucristo y con la Virgen María. Está, pues, San José singularmente capacitado para cooperar a la redención por la santidad admirable, eximia, absolutamente única, de que estuvo adornado. Todo parte de aquí. San José tiene toda la plenitud de gracia que exige la altísima misión a la que había sido predestinado por su ministerio cerca de Jesús y de María.
porque tenía que ser digno de poseer los dos tesoros más preciosos del Señor y por tanto debía poseer una santidad heroica. Hay tres abismos de gracia en el misterio de la encarnación. El abismo de la gracia de Jesús, del corazón de Jesús, el abismo de la gracia del corazón de María y el abismo de la gracia del corazón castísimo, lleno de pureza y humildad de San José. Tres abismos insondables. Esto hace que esté ordenada no solo la vida, sino que esté ordenado el ministerio de San José a la salvación del género humano, a la obra redentora. De manera que hay un único decreto de la divina providencia, el que incluye en la redención la entrega de la vida de Cristo, la cooperación maternal de María al pie de la cruz y la incorporación moral de San José, su asociación a esta obra redentora, aunque no fuese ya como testigo de la pasión. Pero es inseparable San José de los misterios de Jesús y de María. Basta rezar el rosario y le contemplamos naturalmente en los misterios gozosos. Es único el papel del glorioso patriarca en la encarnación y en la redención y el papel del glorioso patriarca en la Iglesia como intercesor, por eso es su patrono universal. Dice un piadoso autor que si una Trinidad Virgen creó el mundo, una Trinidad Virgen tuvo como misión salvar el mundo. Recuerdo en este momento un precioso cuadro de nuestro Murillo titulado Las dos Trinidades. La composición, para los entendidos en arte, se presenta así, serían dos triángulos confluyentes, el uno en su vértice inferior, el triángulo superior, y el triángulo inferior junta su vértice superior con el otro, porque se trata de María y Jesús sosteniendo, cada uno de una mano, María y José, perdón, sosteniendo al niño Jesús elevado sobre una piedra, el niño que tiene como 4 o 5 años, y un rompimiento de gloria tan propio de Murillo, en que el Padre y el Espíritu Santo se complacen en contemplar la escena. Las dos Trinidades, la Trinidad Virgen del cielo, la Trinidad Virgen de la tierra, que se juntan en la persona divina de Cristo, que con sus dos naturalezas, divina y humana, pertenece a ambas Trinidades. Pues bien, ahí está José, ahí está José. Y de él dice San Pío X en su encíclica Ad Diem Illum del 2 de febrero de 1904. No solo hemos de alabar a la Santísima Madre de Dios por haber suministrado de su carne al unigénito de Dios la materia necesaria para hacerse hombre, sino también por haber guardado y alimentado a esta víctima y haberla de este modo llevado hasta el altar en el tiempo establecido. Pues bien, si esto se dice de María, no hemos de negar esta misma alabanza a San José, que también recibió, alimentó, cuidó y guardó y custodió a Cristo en cuanto redentor del género humano, cooperando así a nuestra liberación. Con su actuación, José preparó la víctima. Con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos, cooperó a la formación y a la conservación de la carne y de la sangre que Cristo ofreció como precio infinito de nuestro rescate. Por tanto, está San José presente de una manera única. Jesús, Hijo de Dios, toma nuestra carne. Es María quien se la proporciona físicamente, pero quien nutre y educa esa carne es también José.
Por tanto, desde este presupuesto, ¿quién puede negar que José cooperó de una manera particular, única, distinta, pero real y objetiva, cooperó con Jesús y María a la redención del género humano? De manera que José se convierte en un coadjutor, o sea, coadyuva a reparar este género humano al nutrir y educar a Cristo. Aquella sangre preciosa que Cristo vierte en el ara de la cruz por nuestra redención fue tomada toda del cuerpo virginal de María, pero fue sostenida con el alimento que le proporcionaba San José, de manera que de algún modo no tan próximo ni físico, pero José suministra al autor de nuestra salud la materia para producir el precio de nuestra redención. Son ideas de diversos autores que voy espigando, pero baste una afirmación rotunda del famoso cardenal Lepisier, que es uno de los más grandes teólogos entre los autores josefinos. Nada menos que llama a San José corredentor perfectísimo. Digámoslo para citarlo al pie de la letra, al cardenal Lepisier, como estamos diciendo, y él dice: post Dei param perfectissimus corredentor. Después de la Madre de Dios, él es el perfectísimo corredentor. Y puede ser llamado, dice asimismo, mereretur nunc pari generis humani corredentor. Merece ser llamado corredentor del género humano. Por tanto, es una corredención real y también objetiva. O sea, San José no solo coopera a la redención subjetiva del género humano, que es la aplicación de los méritos adquiridos por Cristo a cada uno de los hombres en particular, sino a la redención objetiva, a la obra redentora en general, porque pone su parte al unirla a la de Cristo y a la de María, para reunir ese tesoro de gracia con su cooperación, repetimos, moral. Hemos dicho la parte de Cristo. Lo de Cristo, mejor dicho, es el todo, pero para entender que son como tres actuaciones. La de Cristo, única en sí misma, suficientísima, bastantísima, pero incluyendo en su voluntad que vengan a cooperar con él su madre y su padre virginal de la tierra de esta manera. La de San José es una aceptación voluntaria de este ministerio corredentor. Ya hemos visto la aceptación de María, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La aceptación de José es en silencio, no suena. El ángel le anuncia el misterio: dará a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús porque salvará a su pueblo de los pecados. Esta imposición del nombre de Jesús por parte de José indica también su cooperación en la obra redentora de Cristo, porque él es el que le concede, le asigna ese nombre de Salvador, puesto que él está cooperando. De manera que, a semejanza de María en el instante de la Anunciación, también José entrega todo su ser, toda su persona, todas sus potencialidades en manos de Dios, aceptando desde ese momento todos los sufrimientos que le corresponderán en el plan divino y ofreciéndolos desde ese momento en unión con el único sacrificio de Cristo Redentor. Dice preciosamente San Alberto Magno en su famoso Mariale, hablando de San José: de su corazón y de su cuerpo hizo un templo al Espíritu Santo, en el cual se ofreció a Dios a sí mismo, y en sí mismo la castidad más perfecta de cuerpo y alma, en sacrificio el más agradable a Dios. O sea,
que el sacrificio de José, aun sin presenciar el drama sangriento de la pasión, fue perfecto. El santo bendito se inmola a sí mismo silenciosamente, viviendo así anticipadamente en su corazón la crucifixión dolorosísima de Cristo, las amarguras indecibles de su esposa purísima. Tal es la cooperación de José, la que nace de una íntima y amorosísima unión con Jesús Redentor y con María corredentora. Por tanto, la cooperación de José fue absolutamente singular y fue en un grado excelentísimo. ¿Por qué tanto es más excelente la cooperación cuanto mayor es la excelencia, la santidad, la dignidad de la persona que la realiza? Pues bien, la dignidad y la plenitud de gracia de San José fueron las mayores en el mundo después de las de la Santísima Virgen, superando a las de todos los demás santos por su relación singular, ya lo hemos dicho muchas veces, con el orden hipostático. Podríamos alargarnos en esto, pero no podemos por el tiempo de que disponemos. Por tanto, fue una corredención única, una cooperación a la redención única, la de José, por su perfección, por la dignidad a que estaba elevado al pertenecer al orden hipostático y por las gracias singularísimas de que fue adornado en consecuencia, por su inmensa caridad, por su celo por la salvación de los hombres. Esa cooperación a la redención fue perfecta porque llegó al grado más excelso, superior al de todos los demás santos. Y no fue una cooperación limitada y particular en cuanto al mérito de José, como el de los demás santos, pues su unión con Jesús y María le ponen en un plano universal, de manera que la colaboración de José abarca a casi todas las gracias y todos los hombres. La Iglesia lo ha reconocido al nombrarlo a través del Beato Pío IX, patrono universal suyo. Y además es una cooperación eficacísima. Ya hemos dicho, no se reduce a la redención subjetiva, a la aplicación de las gracias merecidas por Cristo y por María, sino que se extiende la colaboración de San José a la redención objetiva, porque su vida, sus sufrimientos físicos y morales, ya veremos cuántos y cuáles, unidos a los de Cristo y a los de su esposa Inmaculada, forman parte del tesoro de gracias, de redención de todo el género humano. Fue una redención, una cooperación, una corredención, la de San José, naturalmente extrínseca y moral. No fue una cooperación física como la de María, porque ni está tan unido como ella al orden hipostático, ni estuvo tampoco al pie de la cruz. Pero que sea moral, que sea remota, que sea extrínseca, no quiere decir que no sea real, como es real la de María. Por tanto, Dios quiso poner un nexo, un vínculo, una dependencia entre el ministerio de San José y nuestra redención, al poner un lazo de unión entre José y el misterio de la encarnación. Ahora bien, ¿cómo? Ya hemos dicho que sí, que coopera a la redención. ¿Y por qué? Pero, ¿de qué manera lo hace? Lo hemos apuntado un poco anteriormente. El modo propio, el modo particular, absolutamente singular, intransferiblemente personal de José de cooperar a la redención fue inmolarse a sí mismo silenciosa y abnegadamente en servicio de Jesús y de María. Incluso con el sacrificio supremo de salir de esta vida antes de que Jesús se revelase públicamente como Mesías. José había conocido y vivido anticipadamente el drama de la pasión. Esto es claro
teniendo presente que es testigo silente de la profecía de Simeón a María en el templo de Jerusalén. Este está puesto como bandera discutida para que muchos caigan y se levanten, se pondrá de manifiesto ante él la actitud de muchos corazones, y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Esto lo escucha José, que como unidísimo a Dios, como alma mística entre las místicas, seguramente gozó de revelaciones muy especiales. Me hubiese gustado a lo largo de estas ponencias ir trufando un poco estas explicaciones teológico-espirituales con algunas de las revelaciones privadas de la venerable Madre María de Jesús de Ágreda en su magnífica obra Mística Ciudad de Dios. Pero no podemos por el tiempo. También recomiendo vivamente la lectura de esos lugares de la mística Ciudad de Dios donde aparece San José. Pues bien, José acepta la parte que le corresponde en la redención, aún sin estar presente en el drama sublime de la redención, que es el Calvario. Cuando Dios dio por cumplida la misión en la tierra de aquel hombre providencial, él salió de puntillas de este mundo silenciosamente, inmolando su vida por la regeneración de los hombres. Pues lo que hizo desde que entró en escena, podemos decir así, de este drama de Jesús, este drama de la redención, fue sufrir San José, gozar porque vivía con Cristo y María, gozar porque estaba lleno de Dios, pero psicológica, moral y físicamente sufrió mucho. El misterio de la concepción de Jesús fue la agonía del corazón de José. Recordemos sus luchas, sus tribulaciones, hasta que el ángel vino a traer la paz a su corazón. Después, Belén ha sido llamada también la cruz de José. Pensemos en aquella gruta, en un establo de animales. Sí, hubo cantares de ángeles, pero hubo tanta precariedad, tanta privación, tanta pobreza. No les habían dado sitio en la posada. Él tuvo que acomodar a la madre parturienta allí como pudo, en medio de una ansiedad inmensa, porque cuánto sufriría él. El famoso padre Faber dice que Belén fue para José el Calvario y fue la cruz del bendito patriarca. Porque, y sin embargo, al mismo tiempo encontró en Belén su cielo, al nacer allí virginalmente Jesús, cayéndose como un pimpollo del seno de María, según dice nuestro Góngora, caídosele a un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Puesto que el parto virginal de María fue como el rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Por eso son inadmisibles esos nacimientos, se han puesto últimamente de moda, que representan a María tumbada en el suelo. No, siempre hemos representado la Sagrada Familia arrodillada, los santos esposos, junto al niño recién nacido. María está de rodillas adorando, porque no había sido un parto como el de cualquier mujer por no tener ella el pecado original. La circuncisión, la primera sangre derramada del niño Jesús, fue también para José una espada de doble filo que le atravesó el corazón y, como dice nuestro incomparable Fray Luis de Granada, ¿qué sentiría el santo José, que por ventura fue ministro de la circuncisión? Como quieren algunos, que si faltaba el muekel, el circuncidador, era el mismo padre, cuando no tenían para dar un estipendio al ministro de la circuncisión. El mismo padre con un cuchillo de pedernal, el que practicaba aquella sensibilísima mutilación en el cuerpecito del niño de 8 días. Pues dice Granada, ¿con qué entrañas sentiría este dolor? Y vería correr por un cabo la sangre del niño y por otro las lágrimas de la madre, a los cuales amaba él con tan grande amor. Ya hemos visto la profecía de Simeón. José se ofrece en el templo
con Jesús y María. Y cuando escucha esa profecía del santo anciano, pues la espada que se le anuncia a María atraviesa también el alma de José, porque comprende misteriosamente los sufrimientos de Cristo y de su propia esposa, amantísima. Por tanto, ofrece el mismo sacrificio de Jesús y de María, que le es mucho más doloroso de esta manera. Pensemos también en la huida y el destierro de Egipto, cuántas penalidades físicas, cuántas angustias morales del santo patriarca. Pensemos en la pérdida de Jesús en Jerusalén, 3 días en el templo, el fondo de tragedia que esta prueba tuvo para San José. Y pensemos en todo el tiempo de la vida de infancia de Jesús y su vida oculta, y un tiempo de trabajo permanente, de dolor ininterrumpido, de privaciones en todo momento, de angustias morales. Es cierto que San José trabajaba inundado de alegría, pero al mismo tiempo sentía su corazón desgarrado al contemplar la majestad del Rey del Cielo morando en una pobre cueva, en una casita. Oía los gemidos del niño, veía las lágrimas que brotaban de sus ojos, el frío de su cuerpo, tantas privaciones que hacen sufrir mucho a San José. Esta es su manera de participar a la redención, como no ha participado ningún otro santo después de la Santísima Virgen. De manera que anticipadamente José coopera asistiendo místicamente, aunque no presencialmente, a la pasión de Cristo por su íntima unión con Jesús y María. Para con Jesús, José tiene corazón de padre tiernísimo, aumentados esos sentimientos de ternura inefable por su gracia inmensa, su plenitud casi de gracia santificante. Y al mirar desde esta gracia y esta santidad y esta ternura y esta bondad los sufrimientos de Jesús y de María, el mar de amargura de ambos se refleja y como que se represa en el corazón de San José. Y desde el conocimiento misterioso de ese misterio de dolor, por la revelación del ángel primero, después habría otras que no conocemos, por la profecía de Simeón, por las confidencias íntimas que Jesús, niño, después adolescente, haría a su padre, a quien amaba con un amor entrañabilísimo, y tendría con él confidencias de hombre a hombre, incluso sin estar presente María, para no hacerla sufrir, pero Jesús sabía que José se iba antes y quería informarle de todo lo que iba a ser la obra de la redención. Y además las luces especialísimas del Espíritu Santo que San José tenía en su alma. Por tanto, añádase a todo esto su exquisita sensibilidad, su extraordinaria santidad. Y podremos penetrar en ese dolor tan sensible, tan cruel, tan vivo del corazón de José, unidísimo a los corazones de Jesús y de María. Es una verdad inconcusa que la ausencia de pecados actuales y de imperfecciones acrecientan la capacidad de sufrimiento y la facilidad y la profundidad del dolor. Por tanto, podemos un poco columbrar, barruntar el dolor del corazón de José en el sentido de una cooperación a la redención desde el sufrimiento. Una cooperación que, repetimos, es la mayor después de la de María, es única y es incomparablemente superior a la de todos los otros santos. En fin, tenemos la impresión, como siempre, de haber balbucido torpemente algunas ideas de este tema que creemos que es sumamente provechoso para que cada uno de nosotros también tomemos nuestra conciencia muy viva de que estamos llamados a ser
redentores con el único Redentor, en cuanto que hemos sido redimidos. Y la gratitud por nuestra redención es cooperar con nuestra santidad, con nuestra inmolación, con nuestro silencio y humildad, con nuestro trabajo y entrega, con nuestra unión con María y Jesús, con nuestro celo por las almas, cooperar a la redención del único Redentor, unidos a la corredentora con Cristo, a María, la Señora del Mayor Dolor, y unidos también, acompañados por este particular corredentor, si le podemos llamar así, con comillas o sin ellas, pero en fin, no necesita muchas comillas el título, habiendo matizado desde el principio, y terminamos con esta idea nuevamente, que no hay más redentor que Cristo, pero que en su misterio redentor se inserta todo salvado de una manera especialísima y excelentísima, María, la primera redimida anticipadamente, ante previsa merita mortis Christi, y José, el segundo redimido, también creemos piadosamente que de modo anticipado, porque fue confirmado en gracia en el seno de su madre, aunque no concebido sin pecado. Estos dos únicos, excelsos, singularísimos y primerísimos redimidos, en fuerza de esa redención suya, se convierten por designio divino, en cuanto insertos ambos en el decreto de la encarnación y en cuanto unidos ambos de manera diversa, pero ambos al orden hipostático, se convierten en corredentores. Mirando a María y a José, yo debo aprender y pedirlo al Espíritu Santo y suplicarlo y trabajarlo a ser también yo corredentor unido al misterio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, vibrando con los latidos de su corazón de redentor.